Muy bien. La clase anterior empezamos a revisar las patologías más importantes en elementos estructurales de hormigón armado, las fisuras, ¿no? Las fisuras. Teníamos algunas clasificaciones, recordemos que esto está en función del comportamiento sismo resistente, ¿no? Que habrá fisuras que hay que solucionarlas, pero que no nos va a interesar hablando del comportamiento estructural de nuestra edificación. Fisuras vivas, fisuras muertas, vivas que se encuentran todavía en proceso de evolución y por lo tanto peligrosas, muertas aquellas que debido al cese del problema, a que se ha reforzado, a que se ha estabilizado, pues estas fisuras están estables y ya no causarán peligro, son fisuras muertas. En función del tamaño, la importancia de que microfisuras no me interesan, fisuras entre 0,1 y 0,2 milímetros serán importantes de dar la solución cuando se encuentren en elementos que pueden estar ante la acción de ambientes agresivos, ya que favorecerá la corrosión, pero igual pues, no es una acción inmediata que si no soluciono hoy puede haber un problema. Macrofisuras de 0,2 a 0,4 son ya importantes. Mayor a 0,4 en un elemento estructural, la decisión es evacuar la estructura, apuntalar la zona donde se encuentran las fisuras y comenzar los estudios. Hablábamos de las fisuras por compresión, que son peligrosas y no muy comunes, ya que aparecen cuando el daño es eminente. Las fisuras por tracción, que decíamos igual, hay que conocerlas, pero rara vez se les encuentra. ¿Por qué? Porque antes de que exista el término que la columna queda descolgada, pues antes de que suceda eso, primero van a haber otros síntomas en elementos no estructurales como mamposterías y en elementos estructurales aledaños. Por lo tanto, también hay que tener bastante cuidado, muy crítico, la columna está fallada, pero, insisto, siempre hay unos síntomas previos. Disculpen, me están escribiendo del secretario abogado. Bueno, después contestaré. Fisuras por flexión, ya revisamos, fisuras muy comunes. La flexión es debido a cargas gravitacionales. Inicio en la fibra inferior, progresan de manera aproximadamente vertical, se curvan en la fibra neutra, aparecen varias y juntas, no necesariamente una. La evolución es lenta y aparecen y desaparecen bajo carga y descarga. Hay que dar la solución, pensar siempre en la carga gravitacional, el peso, ¿no? Pero no son fisuras que me alarmen. Hay que dar solución, tampoco dejo así. Puede llegar que si no se da solución y se sigue manteniendo la carga o más bien se incrementa, llegue a fallar el elemento. Tampoco estoy diciendo que no se debe dar solución, sino que no son fisuras de asustarse de manera inmediata. Si son muchas fisuras, habrá que apuntarla a la zona, verificar, pero se pueden solucionar. Las fisuras por cortante, muy críticas, ¿sí? Nosotros tenemos que una sola fisura por cortante en una columna, como la que podemos observar, puede ser el detonante para el inicio del colapso de la estructura. Inician en el alma, aproximadamente a 45 grados. Les decía que el material hormigón es el que menos cumple con las hipótesis de ser macizo, homogéneo e isotrópico, así que estos 45 grados es debatible, ¿no? Es bastante debatible. Está entre 45 y 75 grados, más o menos, ¿no? Progresa hacia los extremos, divide el elemento en dos, provocando la falla. La evolución es rápida y suelen aparecer pocas o a veces una sola. Fisuras por torsión. Tienen el aspecto similar a las fisuras por cortante, por los que pueden ser muy confundidas. La diferencia que nosotros podemos decir con confianza es fisura por cortante o es fisura por torsión. No estamos analizando las causas, sino la patología, lo que estoy evidenciando, ¿no? Otra cosa será el por qué se dio. Estamos solo viendo tips para poder en el sitio, en la visita al sitio con criterio, identificar fisuras, patologías que sean peligrosas y las posibles causas. Entonces, la única manera de notar la diferencia será si yo puedo evidenciar caras opuestas del elemento. Si la fisura tiene la misma dirección, como podemos observar aquí de izquierda a derecha, me voy al otro lado, tiene la misma dirección, yo diré con seguridad que es una fisura por cortante.
Lo contrario, si la fisura en el un sentido está en una cara del elemento, está en un sentido, y en la otra cara del elemento está un sentido contrario, yo diré con bastante seguridad que es una fisura por torsión. De todas maneras, estas fisuras, lo importante es que son críticas, que tienen la misma naturaleza de las de cortante, es decir, aparecen en el alma, crecen hacia arriba y hacia abajo del elemento, pueden llegar a dividir al elemento en dos, provocando la falla del mismo, ¿sí? Son fisuras de evolución rápida, pueden aparecer muy pocas o a veces una sola. Las mismas características de las fisuras por cortante, la única diferencia que tienen una inclinación en sentidos contrarios en caras opuestas, ¿no? También muy, muy peligrosas estas fisuras. Hay que tener cuidado, ¿no? Una fisura por cortante o torsión en una viga, crítico, ¿no? Muy crítico, está a punto de la falla del elemento. Fisuras por punzonamiento son de similares características a las de cortante, porque recuerden, podemos también decir cortante unidireccional y cortante bidireccional al punzonamiento, ¿no? Entonces son de las mismas características. Pero obviamente, bueno, este se suele dar en elementos que se encuentran embebidos en una masa de hormigón, por eso se da precisamente en la unión de una columna con una viga banda en losas planas, ¿no? Losas planas con viga banda. La teoría sería similar, que inician en el alma, crecen hacia los extremos hasta dividir al elemento en dos, pero eso no vamos a ver en elevación, no se suele ver, pues porque no vamos a ver la elevación de la viga banda, de la zona donde se encuentra. Por eso, lo que se suele observar es como la planta que podemos ver, aquí una especie de mapeado, ¿no? ¿Sí? Como ustedes ven, alrededor de la columna se forma esto, en planta. Son de las mismas características, de evolución rápida, peligrosas, que pueden denotar en la falla del elemento, en la falla de la unión, en este caso, del nudo conformado por la viga banda y la columna, y por lo tanto son peligrosas, ¿no? Aquí está un caso extremo donde ya por funcionamiento hay una total falla, ¿no? Una total falla. Fisuras por asentamiento, lo que algo preguntaba algún estudiante ayer. Estas fisuras son las únicas que me interesarían en los elementos mamposteriores, ¿sí? Recordemos lo que algo hablaba ayer por una consulta de un estudiante. Las fisuras en elementos no estructurales mamposterías, si son con los procedimientos constructivos a lo que estamos acostumbrados en el país, son normales. Es por nuestros procesos constructivos, ¿sí? Puede ser debido al material, un bloque de malas características, un bloque utilizado para la mampostería, pues nos va a presentar fisuras. Un mal material del enuncido, ¿sí? O una mano de obra inadecuada puede denotar en fisuras. No me preocuparía, ¿no? Fisuras normales. Puede también ser debido ya al asentamiento total de la estructura, a lo menos en edificaciones, 6 pisos, 7 pisos, 3, 4 subsuelos. La estructura va a comenzar a sentarse de manera normal hasta que el suelo llegue a consolidarse, hasta que llegue a tener los asentamientos esperados. Eso es normal. Sí, es normal. Esto es controlado. Las fisuras van a aparecer. Yo sé que son molestas, pero van a aparecer. Yo sé que a nadie le gusta, a un propietario, haber comprado un departamento de lujo con un costo importante por el sector de la Carolina, de la República, y que aparezcan fisuras. Pero esas son normales. Van a aparecer fisuras cercanas, por ejemplo, a la unión viga-columna o a la columna. Pero claro, si yo tengo la columna el elemento mampostería, pues es más débil. Y si la unión a veces no se le hace bien, se nos va a fisurar un poco. No pasa nada, jóvenes, ¿no? Si no queremos ver fisuras, hay otros procedimientos constructivos, ¿no? He visto procedimientos constructivos que colocan mampostería, porque a veces el ruido es lo que molesta cuando utilizamos las planchas de gypsum, y luego pues les forran a los dos lados, ya se acabaron las fisuras, nadie ve. ¿Sí? ¿Sí? Hay procedimientos constructivos que he visto ya también en la ciudad, en edificios en altura, que están utilizando ya, aunque los costos son un poquito más altos, pero bueno, proyectos de alta plusvalía podría valer la pena, que están usando todo planchas de gypsum como en dos caras, en la mitad una pequeña cama de algún bloque de menor
espesor o un material que permita aislar el ruido y se acabó, ¿no? Nada que a veces todos piensan en los bloques y no es así, ¿no? Son fisuras normales. El problema será cuando la estructura comienza a producirse asentamientos parciales, porque asentamiento total, insisto, es normal. Los asentamientos normales, la estructura tiene que llegar a asentarse, al menos un edificio tiene que consolidarse el suelo y a veces pasará meses. Como les decía el día de ayer, hasta en estructuras de 2, 3 pisos. Un buen maestro pintor, para decirle, bueno, yo le pinto, pero yo le recomendaría que en 4 meses, después de haber terminado la estructura, haga las fachadas. Yo sé que eso no podemos a veces por los tiempos de entrega, pero en realidad un proceso constructivo apropiado debería ser así. Hay que dejarle pues que se asiente la estructura, así sea de 2 pisitos, que se siente, que llegue el suelo a consolidarse con el nuevo peso que está soportando. Pues ahí sí en 4 meses, así le llamo al pintor que me haga el acabado en las fachadas que yo quiero y no se me va a fisurar. Es normal, ¿no? Si queremos entregar rápido, pues hay que saber eso, hay que dar mantenimiento, ¿no? Entonces, cada año, cada 2 años hay que llamar y hacer el mantenimiento y se acabó, ¿no? No es nada complicado, no es nada de qué preocuparse. Pero el problema se da cuando tenemos asentamientos parciales, asentamientos de ciertos elementos específicos. Ahí es cuando tenemos graves problemas. Que se asiente toda la estructura no es tan grave, pero que se asiente solo uno de los pórticos puede denotar en fisuras por asentamiento. ¿Sí? Pensemos que solo un pórtico, solo una columna va a comenzar a asentarse, tener asentamientos importantes. ¿Qué es lo primero que vamos a notar? Antes que cualquier elemento estructural llegue a mostrar alguna patología, lo primero que va a mostrar patología serán los elementos más débiles, las mamposterías. Es el primer síntoma, fisuras en mamposterías. Uno diría, pues las fisuras en mampostería son a 45 grados, ojalá la teoría nos acompañara en la práctica, pero las fisuras en mampostería son de todas formas. A veces están en función de la calidad del bloque usado, ¿no? Estas fisuras que les estoy mostrando son de un caso ya crítico, ¿no? Este es mi mano, este es mi reloj. Ya esto ya no es fisura, es una grieta, dislocación, ¿no? Ya es un caso extremo. Se nota que han intentado corregir poniendo solo una inyección de cemento, de hormigón, de lechada, ¿qué pondrían? Nunca va a ser esa la solución. Lo primero es solucionar el problema que está causando las fisuras. Y luego, ahí sí sellar las fisuras, ¿no? Entonces, lo primero es ver qué está pasando, qué pasa con los asentamientos, por qué los asentamientos, qué está sucediendo en la cimentación. Miren, esta estructura es las mismas fotos de la misma, donde tenemos ya fisuras demasiado críticas en mamposterías. Esto se acompaña con otros síntomas característicos, como por ejemplo los problemas de apertura, de abrir y cerrar los ductos, ¿no? Entonces, ustedes, si hay la posibilidad de que existan fisuras por asentamiento, vayan preguntando, vayan viendo, vayan abriendo puertas, ventanas y consultando. ¿Esta puerta se abría bien antes? Sí, recién se ha dañado, ya no se abre bien, se atranca. Van a la otra zona donde ustedes piensan que no hay fisuras por asentamiento y ven que están perfectos. Las ventanas, las puertas se dan bien, pero en la zona que se presume que se está asentando la estructura, tenemos fisuras en mamposterías, las puertas y ventanas pues están descuadradas, ya no las puedo abrir bien. Esos son síntomas que me ayudan a poder pensar que habrán problemas de asentamientos, ¿no? Pues uno se da cuenta, uno va viendo, también sale por el exterior a verificar si se nota de alguna manera un cambio de nivel, porque comienza a sentarse la estructura. En las zonas donde no hay asentamientos, verán tal vez que ventanas, puertas no hay mayores problemas, o tal vez sí. Cuando no se da la solución a estas fisuras por asentamiento en mamposterías, es cuando llegamos a los casos críticos que veíamos del término columna descolgada, cuando la columna pues, cambia su comportamiento y trabaja tracción, y como no está diseñada para trabajar a tracción, sino a flexo-compresión, falla, ¿no? El término columna descolgada. Pero como decía, primero tenemos estos síntomas. Aprovechando eso, y disculpen, no tuve tiempo de abrir, de descargarme, estaba ahorita viendo, miren, no sé si están viendo, jóvenes, las fotos. Sí se ve, ¿no? Sí, Inge. Ya, estas son otras fisuras por asentamiento, pero muertas, ¿no?
que me contaba la propietaria que tenían así ya unos 12 años, porque habían construido 2 o 3 pisos, no, un piso adicional, estoy exagerando. Y pues la estructura se asentó, ¿no? Miren, esta es de mampostería por asentamiento la fisura, pero que no se ha dado la solución, así se ha quedado, ¿no? Pues otra de la misma estructura, miren, esta fisura también, insisto, yo quisiera decirles, las fisuras por asentamiento son a 45 grados, eso es la teoría, pero en realidad pues no. Esta es otra fisura por asentamiento. No encontré la foto donde habían puesto una cerilla y decían que la cerilla no era 12 años, en 8 años me parece, nunca se había movido, pues es fisuras muertas, ¿no? Acá hay una foto similar de la fisura, ¿sí? Hay en otra zona, pero ven que son similares, ¿no? Fisuras por asentamiento, fisuras por asentamiento. Estas fisuras entonces serán las únicas que a mí me preocupen, ¿no? Que a mí me preocupen, ya que están denotando posibilidades de problemas de asentamiento. De lo contrario, entendamos las deficiencias de nuestros propios procesos constructivos. Y digo propios porque esto pasa en nuestro país, ¿no? A veces, y no se alarmen si les contratan, porque a veces hay personas que no tienen el conocimiento y se alarman. Y está bien, ¿no? Porque no son ingenieros civiles, no han estudiado el área de patologías, no son expertos en el área estructural. Y está bien, pues si yo veo mi estructura, mi departamento fisurado, pues voy a llamar a ver qué pasa. ¿Sí? En ciertos proyectos inmobiliarios suelen incluir un contrato de mantenimiento, porque eso ya se sabe, entonces el dueño del proyecto dirá, yo les vendo la estructura, pero yo me hago cargo del primer año de mantenimiento, porque ya sabe que va a pasar eso, entonces lo solucionan. ¿Sí? Pero les cuento un caso, aquí un poquito, no lleguemos veces a la vida profesional a esos casos, ¿no? Hay que tener un poco de criterio, ¿sí? Les voy a contar un caso, ¿no? En una estructura, pues los propietarios hubo un daño puntual en una losa de un parqueadero de subsuelo, y eso sí hay que reconocerlo. Lamentablemente el constructor cometió por ahí un error y hubo un problema en las losas de subsuelos, ¿no? Que tenía que solucionarse, pues nadie decía que no, ahí estaba el problema, era el problema constructivo. Y comenzó a haber problemas de una fisura, y hasta el punto que en algún lugar ya se podía ver alguna queda fija, pues sí, era un problema puntual. Y nadie dice que no, y tenía que darse solución. El constructor, el dueño del proyecto, el que vendió los departamentos, era un edificio de 6 pisos, 3 subsuelos. Tenía que dar la solución y tenía que dar la solución, ¿no? Los departamentos ya habían sido entregados hace meses. Pero lamentablemente contratan a un profesional sin experiencia, ¿no? Sin experiencia. Lamentablemente, de la central. No sé por qué se tiene ese concepto errado de que los peritos pueden hacer ese tipo de trabajos. Los peritos son profesionales que cumplen ciertos requisitos y que pueden ser, a través del Consejo de la Judicatura, declarados como peritos, pero que no tienen conocimientos en evaluación de estructuras. Es más, si van al término peritos de manera estricta, son aquellos que pueden evaluar. Evaluar estaba confundida, evaluar, ¿no? Es decir, cuánto cuesta. Para eso sí están capacitados. Se le contrataron a un perito, tal vez no sé, por consejo de quién, pensando que tal vez ahí va a haber algo de la parte legal. Contrata la administración de este edificio, los propietarios se unen y contratan a este perito. Y el perito pues se alarma porque ve fisuras en mamposterías y emite un informe totalmente errado, ¿no? Donde había ensayos que había hecho de resistencia a la compresión con esclerometrías para determinar la resistencia a la compresión del hormigón, y el hormigón estaba excelente, y eso que no tenía muchos años de uso, ¿no? Estaba cumpliendo muy por encima de la resistencia especificada en memorias, en planos, estaba excelente, ¿sí? No había mayores problemas estructurales, salvo, insisto, el problema constructivo de una losa, de una zona, de un tablero, que se jaló el constructor, sí, pues, y había que solucionar. Pero la falta de experiencia de este perito creó una gran alarma, ¿no? El constructor me contrató a mí para que le apoye, y yo fui a hacer también la evaluación, y lamentablemente, qué pena no decirlo, el joven sin experiencia, cero experiencia, ¿no? En el informe decía
que como el hormigón había subido su resistencia a la compresión, no recuerdo los valores, qué sé yo, en el plano estaba 24 megapascales y los ensayos de esclerometría realizados por un laboratorio decían 26, 27, buenazo, pues, imagínense, está bien, ¿no? Que eso más bien hace que la estructura sea flexible, dúctil, ya ni me acuerdo los términos antitérmicos. Había hecho una memoria de cálculo con un modal espectral donde determinaba que la estructura por poco se iba a caer. Los propietarios alarmados, asustados, a punto de querer hacer juicio. Falta de excelencia. Qué pena con el profesional, pero quedó muy mal. Yo fui bueno, se me contrató a mí como parte del propietario, del constructor, y se ve que está mal. Desde la misma reunión donde él expuso su informe, recuerdo que tendrían ustedes que terminar la materia y hacer tal vez más adelante algún trabajo para que pudieran entenderme mejor. Todo le refutaba, todo estaba mal, ¿no? Lo que él decía, todo. Desde la construcción de los muros anclados, hasta se había jalado porque decía que una columna estaba y que después desaparecía, y después le demostré en sitio, vea ingeniero, aquí está la columna, suba al siguiente nivel, usted lo que dice está errado, y todo puesto en un informe, firmado por él, y todavía en la parte superior, como es perito, hablando de la parte judicial, del arbitraje de la Cámara de la Construcción, y pues se demostró que no es así, que las fisuras eran normales. Y como les alarmó este profesional, pues los clientes se asustaban. Y como me presenté, director del laboratorio de ensayo de materiales, me hacían entrar a sus departamentos. Ingeniera, venga a ver, tengo una grieta en una columna. Y yo cuando dijeron eso hasta me asusté, le digo, a ver, ¿en qué me metí? ¿Qué estará? ¿Qué se encuentra eso? ¿Qué puede haber peligro? Entro, y una fisura normal en la mampostería cercana a la columna. Algo normal, jóvenes, eso va a pasar. Y una grieta en columna. Y en el informe decía eso. O sea, una falta total de criterio. Si no tienen conocimientos en el área de evaluación de estructuras, mejor no lo hagan, jóvenes. Para poder tener experiencia en esta área, se requiere más experiencia de análisis y diseño, más experticia en el sitio para poder evaluar una estructura. No todo profesional lo puede hacer. Crean alarma, regalan. Yo tuve la precaución de ir departamento por departamento y decirle, eso no pasa nada, es una fisura normal, son asentamientos normales. El constructor, después de unos meses, tendrá que, como tienen su garantía firmada, tendrá que realizarles el arreglo, el pintado y se acabó. Pero en el informe, grietas en columnas, que la estructura por poco más se va a caer, creando un problema gravísimo, ¿no? Bueno, y solo por contarles lo que pasó después, de que el mío quedó re mal, en costos no sé qué llegaría a pasar con este ingeniero, qué pena de la central, y si le digo qué pena, perito de la judicatura, no tenía ningún conocimiento, porque decía, solo les digo eso para no contarles todo lo que decía, el hormigón tenía más resistencia de la que estaba en el plano, estaba mal. Jóvenes, desde ahí partimos, qué clase de profesional, ¿no? Bueno, creo que como yo estaba contratada por parte del propietario, ellos también querían tener su validez, su contra, y habían contratado a un ingeniero igual con bastante experticia de la Católica, y este ingeniero ahí ya también fue y les dijo que no pasa nada. Ese fue el segundo contratado de parte de los propietarios. No pasa nada, miren, lo que sí es que esto hay que hacer así, cosas constructivas, ya que por ahí, para que el agua se desagüe de manera apropiada acá, cosas mínimas, estructuralmente nada. La estructura está re bien, súper bien. Y el propietario, los propietarios, perdón, supongo que tuvieron que asumir el gravísimo error de haber contratado a este otro profesional sin experiencia, ¿sí? Que hizo ensayos que demostraron que más bien la estructura estaba mejor de lo que fue calculada. Vinieron también los costos de contratarme a mí, de contratar a otro tercer profesional, para que diga lo mismo que yo. Hay que tener cuidado, ¿sí? En fisuras hay que tener cuidado. Tampoco voy a exagerar y decir, ay, está fisurada como la que estamos viendo, no pasa nada, es normal. No, no es cierto. Hay que tener criterio. Tomar la decisión de evacuar una estructura es algo muy delicado. Creamos alarma, creamos expectativa y que podemos también crear un mal juicio del constructor cuando no decide. Pero lo contrario, si no tomamos la decisión apropiada, podemos poner en seguridad de las personas que habitan. Por eso les decía que hay que ser bien delicados en este tema, muy, muy delicados, con mucho cuidado, tener experticia para dar los criterios apropiados. Si no tenemos esta experticia, mejor no me meto. Si yo no he realizado
evaluaciones estructurales de algo sencillo. No puedo pretender que se me contrate para evaluar una estructura con patologías de un edificio. Empecemos desde abajo, si queremos ganar experticia. Hay casitas de un piso, de 2 pisos, trabajos pequeños para después tener criterios globales. No vaya a pasar lo que les cuento, que el joven quedó muy mal, ¿no? Creo que no tenía ni 5 años de graduado porque fue mi alumno alguna vez. Muy mal, y hace quedar mal a la profesión, a la universidad, y él también, no sé, en gastos, en costos, si le habrán pedido que devuelva los valores, ¿no? Porque ellos tuvieron que contratar a otro profesional para que les garantice lo que yo ya les decía, que no había ningún problema, que no había fisuras en ninguna columna, porque yo revisé todos los elementos donde ellos tomaban, donde tenía tomada la foto el ingeniero. A ver, enséñame. Pero ingeniero, es la fisura en la mampostería, en la unión del dintel, eso es normal. ¿Dónde está la fisura? Pues en la columna, la grieta que usted dice en la columna, indíqueme. Total falta de criterio. Mucho cuidado, jóvenes, bastante cuidado. El área de evaluación exige muchísima responsabilidad en los dos extremos. Cuando no hay que preocuparse, hay alarmas innecesarias, y cuando debemos preocuparnos y debemos dar las recomendaciones como profesionales que somos, incluyendo el caso extremo de evacuar la estructura. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que estamos explicando. No, ingeniero. No, ingeniero. Muy bien, por si acaso, las fisuras por asentamiento siempre son problemas de la cimentación, jamás del suelo, ¿no? No podemos decir es que el suelo es malo, no es así. El malo fue el profesional que diseñó la cimentación, el malo fue el constructor que no acogió las recomendaciones que constaban en el diseño estructural. El malo fue el maestro Pepito que no sabe que en esta zona se requiere una losa de cimentación y como solo son 3 pisos, construyó zapatas, dejó descuidado y las zapatas de un extremo hizo tal vez el albañil de menos experiencia y no dejó ni siquiera sesiones mínimas. ¿Sí? Jamás el suelo es el malo. El malo es el proyectista, el constructor, la falta de experiencia, lo que denota en que la cimentación sea la inapropiada y tengamos estos problemas. Hay otras clases que tal vez no son directamente fisuras, porque a veces son solo sintomatologías, coloraciones, pero que son importantes también de analizar. Las fisuras debido a agentes exteriores, ¿no? Fisuras que son debido a varias causas, por ejemplo, debido a la presencia de áridos, aguas o aditivos contaminados, ¿no? Eso puede denotar en que tengamos este tipo de fisuras. La presencia de sulfatos, la normal carbonatación de los elementos que hablábamos anteriormente. Esto hace que estos agentes exteriores pues entren en contacto con, y más bien centren su ataque en el cemento, creando componentes fuertemente expansivos que pueden generar en la aparición primero de coloraciones bastante características y con el tiempo fisuramiento, desprendimiento como escamas de las capas de compresión y llegar a atacar a la armadura, donde lo grave será que llegue a la armadura y tengamos corrosión, ¿no? Entendamos que la degradación del hormigón siempre va a comenzar con una decoloración del mismo, con un cambio de coloración, seguido de la aparición de fisuras entrecortadas. Aquí no le veo que se vea también la foto, yo sí le veía clarito, fisuras entrecortadas, cuyo espesor va aumentando y después comenzamos a ver un proceso de delaminación, ¿no? Desprendimiento de láminas, de capas de hormigón hasta llegar a la corrosión. ¿Sí? Esto puede deberse debido a bajos recubrimientos del hormigón, a la reducción de, la consecuencia final será la reducción del acero de refuerzo transversal y obviamente el fallo del elemento, ¿no? Y obviamente la pérdida sismo resistente del elemento, ya que si no tenemos sección ni del hormigón ni del acero, vamos a denotar precisamente en la falla del elemento. Puede ser debido a la presencia de aguas subterráneas,
donde no se ha garantizado un adecuado recubrimiento y estas aguas contienen agentes, sulfatos, contaminantes, etcétera, que pueden denotar en esto, ¿no? Por esa razón, en estructuras, por ejemplo, que están ante la acción directa del mar, el agua salada, se tiene que considerar unas protecciones adicionales, unos diseños adicionales diferentes del hormigón para poder garantizar esto. La carbonatación es un proceso normal, ¿no? La carbonatación. Hay estudios que determinan que estructuras que han cumplido cierto tiempo de vida útil tienen carbonatación normal, ¿sí? Habrá de hacer algunos estudios interesantes. Hablaremos de este ensayo de carbonatación más adelante. Pero, insisto, ese es un proceso normal. El problema se da cuando la carbonatación, después del ensayo, se ha verificado que ya está llegando o ha sobrepasado el recubrimiento y que está comenzando a atacar a la armadura. La carbonatación nos evidencia fácilmente cuando tenemos agentes contaminantes más críticos como sulfatos. Podemos ver la decoloración y cómo ha comenzado ya a existir en esta fotografía ya tan crítica, ya a existir la corrosión de la armadura, ¿no? Entonces también importante este tipo de fisuras. Estas fisuras son de evolución lenta, ¿no? No es que ahora aparecen sulfatos y mañana va a haber corrosión. Eso sucede con los años. Sin embargo, pues hay que dar la solución. Recuerden que hablábamos de fisuras de cierta dimensión, que cuando se encuentran en elementos estructurales expuestos a medio ambientes agresivos hay que cuidarlos, pues precisamente si no se da la atención puede llegar a suceder esto. ¿Sí? Déjenme ver si abro o no abrí. No, hagamos la pausa mejor y la segunda parte de la clase, o déjenme ver rapidito si lo tengo a la mano. Unas fotografías sobre lo mismo de un trabajo reciente para poder terminar esto. No lo tengo aquí. No, en la segunda parte de la clase. Déjenme ver si estas son. No, estas son las mismas más bien. No, regresando les indico unas fisuras sobre lo mismo, de que a veces pues, se deja la intemperie, principalmente, no, regresando vemos las fotografías y les explico mejor.